Bueno, lo primero que quería es dar las gracias a Joan Pau por la amabilidad que ha tenido para poder encontrar un hueco esta tarde y poder compartir con nosotros algo de lo mucho que sabe y que además yo sé que le encanta apasionadamente transmitir, y eso es algo que es muy positivo para la ciencia, ¿no? Que podamos compartir nuestras reflexiones y en la medida que puedan ser útiles para los demás, ¿no? Es muy fácil presentar a Joan Pau porque le conocemos todos, o sea que todos hemos trabajado con sus textos, nos preocupan también todo este tema de las alteridades, las percepciones del otro, los encuentros culturales, ¿no? Pero he de decir que, bueno, a pesar de su juventud, porque hay que mantener este ritmo vital siempre, ¿no? Ya nos lo decía Bob Dylan en una de sus más famosas canciones, ¿no? A pesar de su juventud, decía, tiene una trayectoria muy larga y muy asentada. Se formó en sus estudios universitarios en la Universidad de Barcelona, donde consiguió muy altas calificaciones académicas, logró también el premio extraordinario de estudios con su primera investigación, y luego se incorporó para realizar el doctorado en Cambridge, adentrándose desde el mundo de la historia de las ideas, que era lo primero en lo que se había iniciado, digamos, en esa etapa más juvenil, en una formación de doctorado sobre viajes, viajeros, literatura, es decir, un mundo muy grande, ¿no? Que le iba ocupando desde entonces, ¿no? Y en este periplo, pues también hay que subrayar que se hizo un nicho, y no es nada fácil hacérselo en la Universidad Británica, pasó por la Universidad de Reading, ¿no? También estuvo en el Queen's College y, bueno, finalmente, antes de ser recuperado por el programa ICREA para su contratación en la Pompeu Fabra para ocupar la cátedra de investigación que en estos momentos ostenta, pues también estuvo como senior reader en la London School of Economics and Political Science, ¿no? Como docente, y además muy activamente como docente, porque también impulsó varios programas educativos también para la formación de posgraduados, aparte de un ingente trabajo, apasionado trabajo con las fuentes y escribiendo, porque además lo hace muy bien, como todos hemos tenido ocasión de comprobar, ¿no? Yo destacaría algunas de las publicaciones más influyentes. El punteo, digamos, en los artículos o capítulos del libro podía ser muy largo, ¿no? Y no voy a concentrarme en esto. Para muestra un botón, ¿no? Los artículos que hemos distribuido y que tuvo muy bien la amabilidad de dispensarnos en formato PDF, pues nos hacen un buen recorrido de una materia que, aparte de ser esencial y que forma parte de preocupaciones historiográficas desde hace tiempo, yo recuerdo un artículo pionero quizá en el tema de encuentros culturales de Peter Berg a propósito de la relectura de la conquista, ¿no? El encuentro entre comillas, ¿no? De Cortés y Moctezuma en los 90, ¿no? Pues realmente en esos momentos ya Jean Pau estaba dándole vueltas a estos asuntos que, como os digo, pues le vienen preocupando hasta hoy. Si en los últimos años ha desplazado un poco quizá, si no me puede corregir si no soy muy riguroso en esto, la cronología, para adentrarse más en el escenario de la Ilustración y los preámbulos, los prolegómenos de la Ilustración, es cierto que ha hecho un amplio recorrido también por cronologías mucho más incipientes de la historia de Europa, ¿no? Es de análisis que se arraigan en el tramo del siglo XIII o XIV hasta mediados del XVII, y desde luego en el mundo del Renacimiento, ¿no? Los viajeros, las percepciones del Renacimiento, ¿no? Y también destacaría el esfuerzo, porque creo que también es digno de reconocer, esto no es nada fácil de organizar, la publicación que fue el resultado al homenaje que se hizo a Peter Berg en el momento también de su jubilación, ¿no?
y que permitió que un elenco muy amplio de investigadores, de investigadoras de todo el mundo pudiera un poco compartir, más que cerrar, pero al menos mantener la vela encendida sobre las preocupaciones de las nuevas aproximaciones, las exploraciones que también se han hecho desde los tan diferentes frentes de la historia cultural, ¿no? Y bueno, como digo, este es un escenario abierto. Lo que hoy nos va a hablar, el título dice Literatura de viajes y el estudio de la alteridad cultural, los de dentro y los de fuera. Yo creo, Jean-Pau, que vas a tener un público rendido, porque los estudiantes de posgrado, los de máster, además, estas últimas semanas han estado oyéndonos a varios profesores hablar de las percepciones de los nativos de América, un poquito de tatuajes, de los mitos y tal. Y yo sé que de esto tú sabes mucho y nos vas a contar muchas cosas que nos van a dejar pensando. Así que de nuevo te doy gracias en nombre propio y de todo el grupo de investigación por participar hoy y compartir nosotros tu sabiduría. Bienvenido. Bueno, pues muchísimas gracias por una presentación tan generosa. Es un placer enorme estar, aunque no físicamente, en Cantabria, por lo menos conectado con todos vosotros, con caras amigas de hace tiempo y gente nueva a quien es un placer conocer. Y bueno, me habéis pedido una intervención de tipo metodológico y lo que voy a hacer por ello es de algún modo mezclar lo que son las consideraciones teóricas con varios ejemplos. Me voy a centrar en la India, en mis ejemplos, para que no se descontrole completamente la cosa, pero luego durante la discusión se puede hablar de cualquier parte del mundo. Porque una de las cosas que me ha preocupado en los últimos años es hacer trabajo comparativo, es decir, no solamente sobre España en América o los portugueses en India o los ingleses en Norte, sino comparar distintos ámbitos de encuentro cultural. Y ya veréis hoy que voy a intentar combinar fuentes árabes con fuentes europeas. Bueno, pues entremos en materia. La literatura de viajes yo creo que todos vosotros que os interesa el tema ya lo habéis pensado más de una vez, es una fuente muy valiosa para analizar cómo gente de épocas distintas, con culturas y educaciones distintas, se percibían los unos a los otros. Es decir, la historia de las percepciones y cómo van cambiando a lo largo del tiempo. Y es así como yo me entré inicialmente en el tema de literatura de viajes, como un tipo de fuente que permite enfocar el análisis de las percepciones de la cultura desde la cultura, es decir, desde una cultura a otra cultura. Sin embargo, la oposición entre el que observa y el que es observado, lo que los antropólogos normalmente categorizan como los puntos de vista internos, emic, o externos, etic, de un sistema cultural. Esta oposición, la misma oposición, tiende a generar dicotomías simplistas. Y a veces distorsiones que tienen que ver cómo las cosas pueden haber cambiado en el presente respecto al pasado. Por ejemplo, es muy común intentar leer la literatura de viajeros en India a partir de las preocupaciones del postcolonialismo. Sin embargo, lo que está pasando en los siglos XVI, XVII y XVIII, antes de que los británicos, la East India Company, empiezan a conquistar partes muy importantes de la India, finalmente toda la India casi, bueno, pues durante aquella época el aspecto colonial o imperial es marginal, existe, y lo voy a mencionar en el caso portugués sobre todo, pero existen muchos encuentros donde el poder establecido es, por ejemplo, el emperador mogol, ¿no? Que, por cierto, gracias por haber puesto la imagen de los jesuitas ante la corte de Akbar, porque forma parte de los ejemplos de los que voy a hablar hoy. No sé si ha sido una intuición o qué, pero bueno, yo creo que la imagen del póster, los que habéis visto el póster, pues habréis fijado que allí el que está en el centro es el emperador y los que están en el margen
son los europeos, ¿no? Bueno, y este es solo un punto de los muchos que se pueden introducir para decir que las cosas no... O sea, que las relaciones no siempre son las mismas. Las relaciones de poder. Y las relaciones de poder afectan el cómo se construyen los discursos. Los mogoles, continuando con la corte mogol, a los padres jesuitas los llaman los padres de los francos. Y los francos son todos los europeos. Es decir, luego emprenden que llegan los protestantes, llegan los holandeses, llegan los ingleses, que envían sus embajadores a la corte de Jahangir, el hijo de Akbar, y aprenden pues, que están peleados entre ellos y que unos son de un grupo y otros de otro, del mismo modo que dentro del Islam existen los sunitas y los chiitas, y que unos son ingleses y otros son portugueses, del mismo modo que en el Imperio Mogol unos son afganos y otros son iraníes y otros son locales de la India, pero además hablando de idiomas distintos. Es decir, existe una pluralidad enorme en la India y una pluralidad en Europa. Una pluralidad religiosa, lingüística, en algunos casos étnica. Todo ello, pues nos obliga a repensar el concepto de cultura a partir de la idea de diversidad, de diversidad interna, de complejidad, y luego cómo capturar el cambio. Es decir, es la otra gran cuestión. Cómo manejamos un concepto de cultura que pueda capturar el hecho de que las culturas son fluidas y cambian constantemente y pueden llegar a ser híbridas, ¿no? Esto es lo que intento explorar hoy en mi charla. Es decir, qué tipo de concepto de cultura puede funcionar. Y lo que estoy diciendo es que la idea de que hay una cultura que observa otra cultura nos lleva a muchos errores y a muchas simplificaciones si no vamos con mucho cuidado. Entonces, lo que voy a hacer es interrogar esta dicotomía, los de dentro y los de fuera, digamos, con varios ejemplos para ir sacando temas de reflexión. Y en ese sentido, pues quiero enmarcarme en lo que se llama el proyecto de provincializar Europa. Es decir, que es un proyecto muy valioso, precisamente que ha salido de la literatura postcolonial y que intenta decir es que la idea de que los europeos son los que han conquistado y han sido los imperialistas tiende a poner Europa en el centro de un modo que no siempre es correcto. Y bueno, que a veces está en el margen, como en esta imagen que hemos visto, los europeos están, pero en el margen, no en el centro. Entonces, el otro concepto que yo quiero poner sobre la mesa es el de distancia cultural. Es decir, que más que un análisis de una cultura y otra como cosas distintas, a veces lo interesante es ir más allá y pensar qué distintas son y hasta qué punto son distintas. Porque existen muchos elementos de analogía y de posible comunicación e hibridismo. Entonces, comunicación, hibridismo, analogías, todo esto marca lo que yo podría decir, en cierto punto, una distancia que no se mide en kilómetros, pero que sí se mide pues, en poder decir que Aristóteles existe en el mundo indo-persa de las élites culturales del mismo modo que existe en Europa. No es europeo Aristóteles puramente, porque toda la literatura griega, digamos, de tipo científico, de base aristotélica y helenística, llega al mundo árabe y del mundo árabe al mundo persa. Esto es un ejemplo solo de cómo a veces existen tradiciones compartidas que la idea de Oriente, Occidente, Asia, Europa esconde. Otra cosa, existen cristianos en Oriente que no son católicos romanos, pero que son cristianos desde siempre, o sea, desde el siglo VII como mínimo. Existen judíos. Y bueno, y entonces, para empezar ya a hablar de ejemplos, para que no nos perdamos solo con generalidades, voy a introducir el primer ejemplo, que es el de Ibn Battuta. Ibn Battuta es un viajero de Occidente, pero del Occidente islámico. Es un hombre que viene de Marruecos y que va a la India y pasa muchos años en la India. Y lo que me interesa hablar de él es varias cosas. En primer lugar, es un personaje que viaja
por lo que se llama el mundo del ecumene islámico, es decir, todo un mundo unido por una religión desde el extremo occidental del mundo de aquella época, cuando no estaba el Nuevo Mundo, es decir, Marruecos es la extremo occidental, como España lo es, bueno, y desde luego él también estuvo en Granada, es decir, también estuvo en la España islámica, y desde allí va a la Meca, en lo que es la tradición islámica de peregrinaje, pero entra en lo que se llama un peregrinaje de conocimiento que va mucho más allá. Forma parte del género árabe de la literatura de viajes, que es la rila, que es un género, de hecho, definido en el siglo XII sobre todo por Ibn Jubayr, un valenciano de Játiva, que luego fue a parar o sea, se fue moviendo y terminó en Oriente, porque es un mundo donde la gente se mueve mucho. Se mueve mucho. Y Ibn Battuta es solo un ejemplo espectacular de lo que es una práctica habitual, que es que una persona con conocimiento de la ley, digamos, islámica, busca aprender en lugares distintos. Y él, de hecho, es una especie de qadí profesional, es decir, él va de lugar en lugar buscando trabajo. Y se inserta en la corte de Delhi, donde los invasores de la India, musulmanes, pues necesitan talento y gente con conocimiento, y las puertas están abiertas a los extranjeros. Y un hombre que a lo mejor hubiera sido de tercera categoría si se hubiera quedado en el mundo pues, de Egipto, de Alejandría, pues llega a ser un hombre de primera o segunda categoría cuando llega a Delhi, porque allí hay poca gente que pueda ser qadí. Entonces, así es así como viaja Ibn Battuta. Entonces, hablo de pluralidad. Él viaja a partir de la idea de una identidad islámica, sin embargo, también existen divisiones dentro del Islam, lo he mencionado ya. Él se considera a sí mismo como parte del mundo de los árabes, porque los magrebíes se consideran idiomáticamente, aunque el berber sea un idioma popular, a nivel de élites, el árabe es el idioma que manejan. En cambio, el persa es un idioma que está creciendo en importancia ya en el siglo XIII y luego ya será dominante absolutamente en la India mogol de Akbar y de Jahangir cuando llegan los jesuitas que hemos mencionado antes a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII. O sea, y toda la experiencia de conquista de la India por parte de los musulmanes es una experiencia donde la mano de obra, digamos, son turcos y afganos. El idioma de élite es el persa y luego la cultura última referencia es el árabe, porque es el Corán, desde luego, es la más prestigiosa, pero a veces la más distante. Y allí lo que se encuentra, por ejemplo, en Battuta, es que hay una distancia bastante grande entre los musulmanes de origen indio que se han convertido al Islam y que resienten los privilegios de uno que acaba de llegar del Magreb y enseguida le dan una pensión, una mujer y acceso directo al sultán. Es decir, existe una tensión que luego se podría aún discriminar más entre los persas, los turcos, los afganos, pero bueno, que simplificadamente son los jorasanis, son los de Jorasán, que es la parte entre Afganistán e Irán oriental, que es donde viene la mayoría de las élites militares que se van insertando como élites del imperio turco, de los sultanes de Nueva Delhi y luego posteriormente continúan siéndolo en las dinastías que van siguiendo hasta la mogol del siglo XVI y XVII, y por otro lado están los locales. Y luego los más exóticos son los árabes y magrebíes como él. Entonces, lo curioso de Ibn Battuta es que como viaja es como parte de una élite cosmopolita islámica con un conocimiento al cual él aspira de la ley islámica y como profesional de la ley, como qadí, pero luego resulta que como él no tiene ni idea de cómo las cosas funcionan en la práctica de la India, el sultán dice, bueno, habrá otro que tú tendrás el título y luego habrá otro que hará el trabajo, que es el que sabe realmente cómo funcionan aquí las cosas. O sea, ya entramos en un cosmopolita tan cosmopolita que no se entera de la mitad de lo que está pasando, ni siquiera en su capacidad profesional. Y este hombre nunca aprende ningún idioma en Battuta, solo habla árabe. Y sobre todo no aprende ninguno de los idiomas locales de la India. A lo mejor el persa sí que lo domina bastante. Pero cuando nos pone
y dijeron tal cosa a los indios, nos lo ponen en persa. Pero no lo hubieran dicho en persa. El persa es el idioma que le han traducido, o sea, de otro a persa, y que él lo ha apuntado. O sea, es un hombre que sabe árabe bien, un poco de persa y nada de los idiomas de la India, que son muchísimos. Y en ese sentido, el cosmopolita es un ignorante de los idiomas locales. Y este viajar por Islam es un viajar que se podría llamar superficial, de corte en corte, donde él va haciendo lista de todos los sabios que saben la ley y el Corán, pero que cuando entra a hablar de las costumbres locales y vive años en Delhi, pues son cosas exóticas como lo de siempre, ¿no? El sati, sacrificio del sati, pero bueno, el hinduismo lo mantiene a una distancia enorme, incluso los musulmanes de origen indio los ve con enorme desconfianza, son el otro. Es decir, que la posición entre los de dentro y los de fuera no es lo que parecía ser Islam y el resto, los infieles. De hecho, es una cosa que incluye una fisura o varias fisuras dentro del Islam mismo. Y luego, cuando se va al sur de la India, más de lo mismo. Es decir, en el sur de la India hay una serie de reyezuelos que son hindús, que son en la parte de la costa del Malabar, sobre todo. Y allí, pues, en Calicut y en otras ciudades, existe un cosmopolitismo de otro tipo, de tipo comercial. O sea, llegan los gujaratis, los árabes, los persas, incluso van a llegar más adelante chinos, pero ya será a finales del siglo XIII y principios del XIV. Bueno, o sea, ya empiezan a llegar chinos, entonces estamos escribiendo a mitad del XIV en estos momentos. Y bueno, en este mundo de cosmopolita, pues de nuevo, la especialidad de Ibn Battuta es el ser el cortesano especialista en árabe. Hubo un naufragio donde él perdió todos los regalos que iban para la China, porque él quería llegar a la China. Nunca llegó, aunque en su libro dice que llegó. O sea, está todo inventado, la parte de la China, a base de lo que le contaron. Esta es mi tesis personal, o sea, se podría discutir sobre el tema, pero creo que se lo inventa todo. Pero básicamente, entonces él se refugia en las Islas Maldivas, que no sé si las conocéis, pero son unas islas muy interesantes que están en la costa de la India, tirando para la parte, digamos, más de Occidente. Y allí, que es una sociedad superficialmente islamizada, él enseguida se inscribe en la élite, es decir, se va casando con mujeres, haciendo alianzas estratégicas, le nombran cadí, etcétera, etcétera, y él considera que su trabajo consiste en educar a estos bárbaros salvajes, diríamos, en una comprensión del Islam más riguroso que él lleva desde el Occidente. Diríamos que la distancia cultural opera a dos niveles. Por tanto, en el caso de Ibn Battuta, en primer lugar, en relación a las variedades culturales dentro de la comunidad islámica. Y, en segundo lugar, a través de la identificación con los musulmanes en oposición a los infieles. Lo que vemos es mucha más atención a los asuntos internos de la comunidad islámica que no a lo externo. Lo externo se exotiza, pues son varias costumbres exageradamente distintas, como el sati, y poco más. Y poco más. Y finalmente tenemos este cosmopolitismo de tipo exclusivo, de cortesano, basado en unas élites de conocimiento, en este caso islámico, que digamos, enfoca el conocimiento hacia lo interno, digamos, las reglas estrictas del Islam, aquellas que unen al Islam desde Marruecos hasta la India. O sea que yo lo clasifico como el viajero outsider, por excelencia, es un outsider. Porque aunque es un insider dentro del Islam, respecto a las culturas locales, es un outsider siempre.
Y seguramente no lo soportaban los indios. Seguramente no lo soportaban. Luego podemos hablar de género, que es un tema muy interesante en Batuta, porque iba coleccionando mujeres y hijos por todas partes, pero no entro porque no toca. Otro día hablamos de ello. Paso a otro ejemplo ahora. El ejemplo que me gustaría entrar es de los portugueses en la India. Y aquí lo que me gustaría destacar es otro tipo de combinación, de distancia cultural. Porque, claro, los portugueses se asientan como un poder colonial, aunque un poder colonial muy débil, donde lo único que colonizan son un par de plazas, con fortificadas, la ciudad de Goa, básicamente, y luego en muchos lugares pues dependen completamente de acuerdos de negociaciones de tipo comercial y político. Es decir, que en la práctica, a pesar de la grandilocuencia de los títulos del rey de Portugal como rey del comercio, la navegación y la conquista, que es como se titulaba el rey Manuel de Portugal, en la práctica lo que hacen los portugueses es adaptarse, aunque siempre con una espada y un arcabuz en la mano. Es decir, o sea, se imponen localmente para poder negociar, básicamente. Entonces, lo que encontramos es una sociedad indo-portugueses, donde, aunque los portugueses también se definen a partir de la religión y de la lengua, sobre todo, en eso no tan distantes del caso de Batuta, en la práctica, claro, casi no hay mujeres portuguesas en la India. Todas las mujeres son básicamente mujeres locales. Entonces, lo que pasa es que lo que nace es una sociedad indo-portuguesa, donde la élite social, aparte del virrey y de un par de capitanes y la élite eclesiástica que viene de Europa, el resto, digamos, la élite social local, lo que sean los criollos, equivalente los criollos, son los casados, que se han casado con mujeres indígenas. Entonces, podríamos hablar de un aspecto imperialista, pero tenemos que también considerar un aspecto de asentamiento local. Y esto significa, pues que aparece una serie de especialistas en el conocimiento local, es decir, gente que son traductores, intérpretes, mediadores. Y querría aquí destacar un caso concreto, que es un hombre que se llama Duarte Barbosa, que trabaja en una de las factorías donde se comercia, pero no en Goa, sino en Cananor, que es un lugar dominado por mercaderes musulmanes y reyes hindús, con una élite militar local, los nayars, que son hindús. Y bueno, no lo mencioné antes, pero aquí es importante ya ir introduciendo el tema. La sociedad hindú también lo puedes decir que es una sociedad vista por todos estos viajeros como sociedad otra, externa, son outsiders también, son los de fuera, pero que dentro de esta sociedad hindú hay unas divisiones enormes de casta. Es decir, que allí no nomás hay divisiones de tipo religioso o lingüístico, sino dentro del mundo del hinduismo y dentro del mundo digamos, incluso los que hablan malayalam, que sería el idioma de lo que es hoy Kerala, que es la parte donde estoy hablando, pues allí existen unas divisiones de casta muy, muy estrictas. Entonces, el caso de Duarte Barbosa nos permite precisamente ver cómo se crea este conocimiento híbrido. Porque él, en un libro que se dice El libro de lo que vi y oí en el Oriente, un libro que además fue traducido al castellano en el año 1524, en un manuscrito precioso que existe en la Universidad de Barcelona, porque se utilizó durante las negociaciones entre Carlos V y el rey de Portugal para dividir las zonas de influencia en Oriente, lo que terminaría siendo el Tratado de Zaragoza, pues ese libro se tradujo en castellano, pero está en portugués, hay varios manuscritos con versiones muy distintas, y lo que realmente destaca de este libro es un conocimiento muy detallado de la sociedad hindú y sus costumbres. Y aquí tenemos algo muy distinto de lo que vimos cuando hablábamos de Batuta. Este hombre no es un hombre que se contente con un par de estereotipos sobre las costumbres exóticas más chocantes, sino que intenta profundizar en el conocimiento de las culturas locales. Y lo hace por una razón muy concreta, porque su trabajo es ser intérprete.
Y es un hombre que aprende el idioma local, el malayalam. Y como escriba o defector, es un hombre encargado de negociaciones comerciales y políticas. A nivel práctico, o sea, él no es el que manda, es un mandado. Pero es un hombre que tiene una especialidad lingüística, porque el que llega de capitán no tiene ni idea del idioma local al principio. Necesita un hombre como él. Entonces, lo que tenemos es un libro, el libro de Duarte Barbosa, que describe todo el Oriente, Hormuz, el imperio de Vijayanagara, Sri Lanka, habla de la China, habla de todo. Pero lo que realmente conoce es donde él vive, que es Kerala, lo que es la costa del Malabar. Y en ello nos ofrece lo que diría un conocimiento protoetnográfico. Es decir, que se dedica a hacer descripciones muy detalladas de las costumbres y de los grupos sociales y de las castas, que él lo menciona como leyes de gentíos. O sea, los gentiles, los hindús son los gentiles, como sería cualquier no cristiano, no musulmán, no judío, y dentro de eso tienen leyes distintas. Y entonces destaca precisamente las enormes distancias que existen dentro de esta sociedad entre unos grupos y los demás, que no se pueden tocar, que no pueden comer juntos, que no pueden hacer muchas cosas, que incluso si la casta de élite Nayar comparten las mujeres entre ellos en un comunismo sexual, digamos, pero si una persona de una casta inferior se acerca o llega incluso a tocar a una de estas mujeres, enseguida lo matan. O sea existe el concepto de pureza no es individual, como sería en el cristianismo, que es la virginidad, sino colectivo. Las mujeres estas son puras para la casta. Pues todo esto nos lo muestra Guru Duarte Barbosa a partir de una práctica etnográfica dirigida a facilitar el conocimiento comercial y político de la zona. Es un hombre portugués, pero seguramente casado ya localmente y sin duda con un conocimiento local. Y cuando habla de la casta, lo hace a partir de las analogías. Es decir, no dice estos con este sistema social son completamente distintos que nosotros, sino que dice, no, es que la palabra casta es de origen español y portugués. Y él la lleva a la India. Es gente como Duarte Barbosa los que llevan a la India el concepto de casta. O sea, el concepto de casta no existía en la India como tal. Hay unas clasificaciones brahmínicas que hablan de Varna y otras cosas, pero el que dice hay un sistema social de castas es Duarte Barbosa. Y lo hace ¿por qué? Por analogía. No por decir es que es completamente distinto al europeo, sino a partir de decir que es como en Europa, pero aún más. Porque en Europa existen las castas, que se refieren, pues, precisamente al tener buena o mala casta, buena o mala raza. Son conceptos en Covarrubias, en el tesoro de lengua castellana, equivalentes. ¿Eh? Es decir, origen, linaje bueno, origen, el linaje malo. Es el buen linaje, la buena casta, castizo. El mal linaje, la mala raza. Estatutos de limpieza de sangre. Sangre conversa, sangre morisca. Entonces, claro, lo que nos está diciendo Duarte Barbosa es que esta gente tiene un sentimiento de linaje como nosotros, pero aún más rígido, más exagerado. Con dos elementos, uno religioso y otro aristocrático, que es lo que encontramos dentro de las casas, diríamos, del sistema social europeo. Hay un elemento religioso, los cristianos que no quieren ensuciarse mezclándose con moriscos, con moros y judíos, porque porque con la sangre viene la herejía. Esto es la mentalidad que se crea en esta época tras las conversiones forzosas de 1391 y el problema converso y luego el problema morisco, también tras las conversiones forzosas durante las Germanías de Evidencia, por ejemplo, y luego tenemos la distinción aristocrática, que siempre es el linaje. Sin embargo, claro, dentro del sistema de linajes europeos existe la posibilidad de la meritocracia, es decir, hay un posible movimiento. Y dentro del sistema de conversiones existe la posibilidad que con el tiempo uno de origen cristiano nuevo pueda
llegar a integrarse, aunque no sea fácil cuando tienes la Inquisición encima. Esto en el sistema de castas de Kerala no existe. Es decir, la diferencia no son los principios operativos, sino su aplicación más rigurosa, más exagerada. Esto viene a ser el análisis de casta de Duarte Barbosa. Yo creo que esto pues, representa el tipo de conocimiento etnográfico de una sociedad indo-portuguesa. Es decir, que no es sencillamente los de dentro, los de fuera, sino que los de dentro están mezclados con los de fuera. Y entonces se crean analogías, sistemas de analogías. Los portugueses, desde luego, se dedican a perseguir al hinduismo dentro de Goa, pero fuera tienen que adaptarse. Y entonces desarrollan los misioneros cristianos, desarrollan un sistema de lo que se llama acomodatio, adaptación, donde se dedican a decidir qué elementos de la cultura indígena se pueden aceptar como válidos y cuáles no. Entonces, cuando están trabajando completamente fuera de lo que sería el sistema de poder portugués, como el caso del famoso Roberto Nobile, un jesuita en Madurai, en tal caso él se tiene que desnudar y ponerse la ropa del asceta sannyasi hindú para que le tomen en serio los brahmanes. Una acción que le crea enemigos en Goa, porque este hombre está renegando de lo nuestro para hacerse como los otros. En cambio, en los pueblos donde los portugueses tienen misiones a partir de un dominio colonial, es decir, la zona de Goa y sus alrededores, como la isla de Salsete, allí el juego es otro. Allí vamos, por ejemplo, a utilizar el idioma local, el konkani, para hacer confesionarios, o vamos a utilizar el idioma local, pues para atraernos con la literatura a la gente local, pero no nos vamos a vestir como ellos. O sea, ellos se tendrán que vestir como nosotros. Es decir, el nivel de adaptación varía según la relación de poder. Y entonces la distancia cultural es mayor o menor a partir de cada contexto. O sea, lo que parecía ser cultura europea, cultura cristiana, portuguesa, católica, se convierte en cultura a veces híbrida, con variedades, con ingredientes distintos según cada contexto. Lo cual nos lleva pues, a cuando tenemos a los jesuitas que se van a la corte del Mogol, que sucede a finales del siglo XVI, que Akbar invita a los jesuitas a enviar a unos padres. Entonces, en este momento se produce un caso claro de que los jesuitas pues, van con unas expectativas de que van a convertir al rey Akbar al cristianismo y se encuentran con un proceso de aprendizaje, y la teoría de viajes es a menudo a proceso de aprendizaje, es un aprendizaje cultural, pues a partir de este aprendizaje pues descubren que lo que está haciendo Akbar no tiene nada que ver con lo que los jesuitas pensaban que estaba haciendo. No les está invitando para que le enseñen la religión cristiana para convertirse, sino que les está invitando para que formen parte de su teatro, donde él está en el centro, y tiene a su alrededor a un musulmán, un jain, un hindú, un judío, un parsi, seguidor de la región de Zoroastro, ¿cómo se dice en castellano? Zoroastro, bueno, y que es una minoría en la India, pero que habían sido muy importantes en el imperio sasánida, en la religión oficial, desde luego. Y luego finalmente tenemos a los cristianos pues, que están allí para completar el círculo. Es decir, todos tienen una parte de conocimiento, todos dicen que la suya es el conocimiento mejor, pero solo el rey tiene la capacidad de integrarlos todos en su propia visión imperial y decir, todos tenéis parte de la razón y yo la tengo toda entera, porque tengo un poco de aquí, un poco de allí. Este es el programa de Akbar. Se crea su propia religión, que es una versión del Islam sufí abierta
a aceptar que hay verdades parciales en todas las otras religiones para luego definirse a sí mismo como emperador rey a un nivel superior, es decir, en un círculo selecto. Las élites más élites de la corte son introducidas al culto inspirado por ideas pacifistas, incluso estamos hablando de un gran conquistador, en nombre digamos, de su acceso a la verdad religiosa, un carisma personal que le permite creerse a sí mismo como el centro, el hombre más cercano a la verdad religiosa y con una ideología de tipo imperial religiosa propia. Todo este es el programa de Akbar, muy peculiar suyo, que le lleva a aparecer posteriormente como un hombre tolerante. Porque claro, él tolera, porque él se embarca en integrar dentro de lo que es la élite islámica a los hindús de un modo mucho más amplio y generoso de lo que había sido la tradición de los conquistadores de la India. Está rompiendo con el esquema que habíamos visto cuando hablábamos de Ibn Battuta. Es decir, está haciendo un esfuerzo de integración. No solo los indios que se convierten al Islam, incluso los que no se convierten son bienvenidos en la élite imperial. Los extranjeros son bienvenidos, aunque no sean musulmanes. Pero porque lo que está haciendo es elevar el juego, pero él en el centro. Esto es lo que descubre Rodolfo Coaviva y Antonio Montserrat, que es el cronista de la primera expedición jesuita en la corte mogol, un hombre de Vic, creo, catalán, que sin embargo vivió en Portugal muchos años y luego fue el autor de la primera gran descripción de Akbar y su corte, o sea, de la corte mogol que tenemos, que escribió en latín en los años 80 del siglo XVI. Esta descripción pues, es de nuevo un proceso de aprendizaje donde él está aprendiendo persa, entra en una serie de conversaciones y diálogos con el emperador Akbar y con otros cortesanos, pero lo está operando en un contexto donde él como misionero siempre será un outsider, siempre será alguien de fuera. Por más que pueda aprender el idioma, no hay una verdadera posibilidad de tener éxito en sus finalidades prioritarias, que son la conversión al cristianismo católico del emperador de la India. Bueno, en resumen, lo que estamos diciendo es que tenemos un proceso de acortar distancias hasta cierto punto y luego ya separa la cosa. Terminaré con un último ejemplo, porque a ver cuando, bueno, ya 5 minutos solo, porque no quiero alargar demasiado, que sería, digamos, la posibilidad de otro tipo de viajero, en este caso sería el viajero filosófico. Me voy a referir a un viejo favorito mío, François Bernier, que es un viajero francés que estuvo en la corte mogol, pero unas décadas más tarde, ya a mediados del siglo XVII, y lo interesante de él es que ya no va con la idea de convertir ni de conquistar. Es decir, ni es imperialista, ni colonialista, ni misionero. Él va allí básicamente como viajero curioso, a analizar diferencias culturales por el valor de reflexionar sobre ellas. Es decir, es el momento en que el teatro de viajes se convierte y no ya en un género práctico y se convierte en un género filosófico. Y con ello me estoy refiriendo pues, a la pluralidad del género, ¿no? Que es un tema que está en uno de los artículos que os he pasado. La pluralidad del género, ¿no? Que hemos visto, Duarte Barbosa, para recapitular, era un hombre dedicado a un conocimiento práctico. Los misioneros tienen un conocimiento de tipo práctico, pero orientado a una misión religiosa. En el caso de Bernier, él está escribiendo para un público europeo. Entonces, lo curioso es que en estas reflexiones él entra en un análisis de la política mogol, en un análisis de la corte mogol, de la historia mogol, además una historia magnífica de las guerras civiles para suceder a Shah Jahan, el constructor del Taj Mahal, y luego unas cartas filosóficas donde reflexiona bien sobre la religión hindú y sobre las ciudades y los climas.
y la diversidad, incluso habla de diversidad de razas, aunque lo que está hablando realmente cuando habla de razas es de belleza femenina, es decir, no es lo que muchos han creído que era. Pero en todo caso, lo interesante es que este hombre, cuando está en la corte, se convierte en un cortesano. Es decir, él es protegido por un señor mogol. Y nos refleja en sus análisis del hinduismo una serie de conversaciones que él tiene con un señor mogol. Es decir, él se une con los musulmanes más racionales para criticar la irracionalidad de los hindús y lo que él considera horroroso, como es el sati. Él se pone, o sea, comparte los valores de los racionalistas monoteístas en contra de los hindús. Está creando una dicotomía nosotros y ellos, donde el nosotros incluye al musulmán. Y ellos son los hindús. Y luego ellos se traslada a Europa. Y ellos también son las masas ignorantes de Europa. Es decir, que se crea una nueva dicotomía nosotros y ellos, que no son europeos contra indios, y son élites racionalistas contra masas supersticiosas. Podría decir mucho más, pero no lo voy a hacer porque no terminaríamos y creo que querréis hacer preguntas y entrar en discusión. Pero en resumen, lo que he hecho ha sido relativizar los conceptos de los de dentro y los de fuera. Porque en cada caso vemos que lo que parece ser una dicotomía es más complicado. Tanto si hablamos de islámicos, digamos, el Islam en la India, en el caso de Ibn Battuta, como si hablamos de una sociedad colonial como la sociedad indo-portuguesa, como si hablamos de viajeros a la corte mogol, bien sean misioneros como filósofos, lo que vemos es que en cada caso se crean una serie de dicotomías mucho más sutiles y complejas. Eso es lo que he querido venir a ilustrar con estos ejemplos. Es decir, no es que no exista una tensión entre los de dentro y los de fuera, es que esta tensión no se resuelva con una cultura y otra cultura, sino con varias estrategias y varias posibilidades, ¿no? En donde el que está dentro aquí, luego cuando sale, o sea, puedes ser un insider de los de dentro en la corte mogol y luego volverte a Francia y escribir sobre la muerte mogol como una cosa ajena. Es decir, te puedes entrar y salir. Existe la posibilidad de entrar y salir. No es que eres una cosa u otra. Es que en un contexto puedes ser un insider y en otro contexto dejar de serlo. Y esto depende, pues, para quién escribes. Y depende con quién estás hablando, incluso, porque no toda la literatura es literatura escrita. No todas las construcciones locales, culturales que importan son escritas. El caso de Barnier, el sentido es muy interesante, porque es un hombre que pertenece a la cultura de los salones franceses, por tanto, con Madame de la Sablière, con lo cual él es de estos personajes que se dedican a explicar historias sobre cuando estuvo en la India. Y estas historias a lo mejor dice cosas distintas de las que les hubiera dicho a su amigo musulmán cuando se estaban riendo de los hindús. Es decir, en cada contexto entramos en una dinámica distinta de quién está dentro y quién está fuera. Bueno, en resumen, la última frase. Yo creo que poner el énfasis en la complejidad y en la capacidad de hibridización de los discursos y de los sistemas culturales nos ayuda a evitar dos cosas, o sea, dos usos de las representaciones culturales que son de representaciones de alteridad que son de lo peor que ha producido la humanidad en su historia. La hostilidad hacia los otros por el hecho de que sean otros, o legitimar la intolerancia y la represión de la diversidad interna. Son, o sea, el otro como enemigo o la minoría como enemiga, ¿no? Estas dos cosas que yo creo que están inscritas en los discursos de la alteridad, pues yo creo que se puede
se puede empezar a luchar contra ellas precisamente diciendo es que lo que es dentro, lo que está fuera, no siempre está tan claro. Muchas gracias. Esto es todo. Muchas gracias, Jean Pau. La verdad es que hemos seguido